La charla ¿Es este el fin? Tiene dos componentes. Uno es ¿en qué punto estamos del tiempo de acuerdo a las señales? Eso es una porción independiente, cuyo objetivo es mostrar lo cerca que estamos. He hablado con tanta gente y tantos incluso dentro de la iglesia dicen el Señor viene, pero no puede estar tan cerca. Hay muchas cosas que deben suceder. Pero nosotros no creemos que la venida del Señor vaya a ser dentro de 100 años o 200 años o 1000 años quizá. Eso no lo sabemos. Hay gente que dice que las profecías, por ejemplo, de Apocalipsis 13, que esas profecías son condicionales y que los sistemas discutidos en estas profecías no son los mismos que eran antes. Han cambiado, de modo que pueden que estas cosas nunca pasen. Cuando veo que las señales se van a cumplir, siento la urgencia de decirle a la gente, despierten, el tiempo se acerca. Entonces ellos dicen que falta mucho tiempo, después de todo el Evangelio tiene que ir a todo el mundo. ¿Cómo se alcanza a todo el mundo? ¿No? Hoy en día puede lograrse a través de las comunicaciones que tenemos, de modo que mi objetivo es mostrar la urgencia del asunto. La segunda porción lidió con la gran semana de tiempo y las creencias de los pioneros. Eso, pues por supuesto, es parte de la profecía. Y tiene un tiempo específico, el cual es 6000 años para este mundo y otros 1000 años para el milenio. Pero ese no es tiempo profético. Y podemos hablar de eso. Y hay una fecha. Pero podemos discutir eso al continuar. Entonces mi objetivo es hablar acerca de la proximidad del tiempo. No sé cuántas veces dije en la charla, no estoy dando una fecha específica, e incluso si uno calcular un tiempo específico, este puede ser alargado o acortado. Nunca di una fecha en específica, pero mi crimen fue tener una fecha. Si miramos los 6000 años entonces, claro, es posible llegar a una fecha en específico. Pero eso no quiere decir que en esa fecha va a suceder el fin, pues puede ser acortado o el Señor puede posponerlo. Su venida, sea que venga en el primero, segundo o tercer turno, eso no me concierne a mí. Y el tiempo que dijiste no es para la venida de Jesús. No, ese es el tiempo al que se llega con los cálculos. Hablemos de hecho al respecto. Sí, podemos discutir eso. Y sería maravilloso si los espectadores miraran esto con nosotros. No queremos forzar estas ideas, esta información que tienes. Absolutamente. Y nadie tiene por qué creer en la semana cósmica. Nadie está obligado a creer en nada, ya que tenemos libre albedrío, ¿no? Pero sí hay ciertos parámetros históricos. Entonces, seguramente podemos discutirlos. Sea que los quieras aceptar o no, eso es decisión personal. Quisiera decir, desde un punto de vista personal, que si el Señor viene el año entrante o dentro de 50 años, para mí no es importante. Predicaré el mensaje de los tres ángeles con el mismo fervor hasta que levante la cabeza al cielo. Por supuesto. Miremos qué cosas molestan y cómo podemos explicarlas. El gran problema realmente está en la semana cósmica. Esta es una de las diapositivas que usamos en la charla anterior, donde tenemos los textos de Salmos y Pedro ahí. Y dice, leemos, de hecho, en 2 de Pedro 3:8, mas, os amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y luego en el libro de Apocalipsis tenemos las referencias al periodo de 1000 años.
Esto a lo largo de la historia ha llevado el concepto de que hay una gran semana de tiempo en la que cada día representa 1000 años. No es un concepto nuevo, es más bien bastante antiguo. Y entonces el milenio presupone que los demás días son también de 1000 años. Entonces, el problema que la gente tiene con la charla de la fecha de cierre para los 6000 años, y de nuevo, mi crimen fue que sumé 4 más 2 y me dio 6, lo cual es un problema, ¿no? Así que, ¿cuál es el problema con la fecha? Debemos hacernos esa pregunta. El problema es que la gente puede pensar que uno ha puesto una fecha específica. Ahora, he sido insistente en que no estoy dando una fecha específica. No estoy poniendo fechas porque el Señor puede quitarle o ponerle. Esa es su soberanía, no la mía. Entonces, ¿cómo puedo decir esto a la luz de lo que hemos hablado? ¿Puedo usar este estudio como si fuera definitivo en términos de tiempo? ¿O hay otros factores que deben ser tenidos en cuenta? No mencioné todas estas cosas en la otra charla, después de todo fue de 2 horas. Y si lo mencionamos ahora, se vuelve una de 3 horas. ¿Pueden la Biblia o los escritos de Elena de White ayudarnos en esto? Creo que la respuesta es sí. De modo que necesitamos considerar todas las posibilidades antes de crear ansiedad o excitación innecesarias. Y siempre es posible si uno dice, queda poco tiempo. Bien, poco es un término bien relativo, pero si uno, por ejemplo, dice, de acuerdo a cierto cálculo, hay un tiempo específico en el que este periodo se acaba, pero no podemos tomarlo como definitivo porque se le puede añadir o quitar. Es diferente a cuando uno usa tiempos proféticos, pues uno no puede quitarle o añadirle al tiempo profético. El tiempo profético es fijo. Eso lo discutiremos en un momento. Así que aquí hay algunas de las declaraciones de la charla anterior. Estas vienen de Elena de White. La gente dice, ¿por qué usar Elena de White? ¿Por qué no usar la Biblia? Bien, no usé la Biblia porque no pensé que fuera el foro para usar los cálculos del obispo Ussher. Entonces usé los escritos de Elena de White. Pero hubiéramos podido usar la Biblia, así como todos los antiguos que estudiaron esto. Ellos usaron la Biblia. Veremos algunas de estas cosas, de hecho. Esta fue una de las declaraciones. El Salvador del mundo no tuvo controversia con el enemigo. Aquel que fue expulsado del cielo por no habérsele encontrado lugar en él. Aquel que pudo influenciar a los ángeles de Dios en contra de su Rey Supremo y en contra de su Hijo, su amado comandante, y poner esa simpatía de su lado. Era capaz de cualquier engaño y después tú tienes esta declaración, por 4000 años estuvo luchando contra el gobierno de Dios y no perdió nada de su poder para tentar y engañar. Ahora, muchas de las declaraciones son no definitivas en los escritos de Elena de White. Así que cuando ella habla de un periodo de 6000 años, entonces es un periodo de 6000 años y ella lo usa de manera general. No significa que sea absolutamente 100% 6000 años en muchos casos. Aquí hay otra que es muy interesante que usamos en la charla anterior. A las orillas del Jordán se escuchó la voz del cielo, asistida por la manifestación de la excelente gloria, proclamando al Cristo como el Hijo del Eterno. Sabemos cuándo eso pasó, eso fue en el bautismo de Jesús. El enemigo iba personalmente a encontrarse con la cabeza del reino que él vino a derrocar. Si fracasaba, sabía que estaba perdido. Por tanto, el poder de sus tentaciones fue acorde a la grandeza de aquello que perdería o ganaría. Por 4000 años, ahí tenemos un punto de inicio. Desde que se dio la declaración a Adán que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente,
Él había estado planeando su forma de atacar. Esta es una declaración más definitiva. Tenemos un punto de inicio y un punto final. El punto inicial es cuando se le dice a la mujer que la cabeza de la serpiente será aplastada. Y el punto final es en el bautismo del Señor a las orillas del Jordán. Entonces, esta es una declaración más definitiva. Algunos dirán, pero ella también dice que hubo 4.000 años hasta el nacimiento de Cristo, o 4.000 años hasta la crucifixión. Sí, hay frases así. Si uno quiere calcularlo así, no hay problema. Pero esta frase es definitiva. Tiene algo especial, en mi opinión.